cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta el versículo 14. Esta reflexión le hemos llamado, esta historia, ustedes ya la han leído, está registrada en los 4 evangelios. Esta historia, ¿qué quiere decir? Que los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo registran, están juntos y se le llama los evangelios sinópticos. Esta historia es una de las que la relatan todos los 4 evangelios. Interesante porque la reflexión que queremos llamarle es el milagro más grande. El milagro más grande realizado por el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús recorría las aldeas y las ciudades, siempre Él tenía una fama. ¿Cuál era la fama de Jesús? Era famoso porque mucha gente en aquellos días estaban limitados de salud. Había muchas enfermedades. Recuerden que en aquellos días no había un buen sistema de salud. Y Jesús oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y dice el relato que acabamos de leer que Jesús iba caminando por el mar de Galilea, Tiberias, se llamaba Tiberio porque también le habían puesto, también se le conocía por Tiberio, por el emperador que estaba ahí. Entonces Jesús quería estar aparte con sus discípulos, pero de repente dice que había una gran multitud. Vio Jesús una gran multitud y dice la palabra que acabamos de leer, le seguían porque sanaba muchos enfermos. Y yo creo que el Señor Jesús tenía esa fama, esa característica particular, y hacía el milagro también. Pero cuando Jesús dice que, imagino que quería estar a solas con sus discípulos para seguir compartiendo con ellos, para seguir animándoles, para seguir formándoles. Pero al ver la multitud que estaba ahí, entonces dice que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta multitud? Y dice el relato justamente que se acercaba también el día de la fiesta de la Pascua. Ustedes saben lo que significaba la Pascua para los judíos en aquellos días. La Pascua era una fiesta que celebraban el pueblo judío, donde ellos tenían que llegar al templo porque era la celebración, el día que habían sido liberados del pueblo de los egipcios. Y esa era una gran celebración. Y juntamente con las señales que hacía el Señor Jesús de sanar a los enfermos, también sucedió justamente esa fiesta de los judíos. Entonces el peregrinaje era mucha gente caminaba porque quería llegar a adorar. Recuerden que en aquellos días no tenían los medios de transporte que hoy tenemos. Entonces la gente hacían esas grandes caminatas para llegar al templo a celebrar y a dar gracias a Dios precisamente por lo que Él había hecho. Una liberación, la Pascua. Y entonces en el relato que acabamos de leer, dice la palabra que Jesús vio la gran multitud y le dijo a uno de sus discípulos. ¿Cuál discípulo que estaba ahí? Le dijo a Felipe. Le dijo a Felipe: ¿de dónde pues vamos a darle de comer a esta multitud de personas? Y dice la palabra que se lo dijo para probarle a los discípulos. En otras
En los otros evangelios dice, Jesús les dice, dale vosotros de comer, los confronta. Pero aquí Jesús hace el relato y hace la pregunta, ¿de dónde pues vamos a sacar tanta comida para darle a todas estas personas? Y dice el pasaje que eran más o menos, solo habían contado 4,000 varones. ¿Y por qué no contaban las mujeres y los niños? Porque en aquellos días los judíos eran muy machistas. Las mujeres y los niños no contaban, no eran personas importantes. ¿Recuerdan cuáles eran las oraciones de los judíos? Gracias, Señor, porque no me hiciste esclavo, ni gentil, ni mujer. Esa era la oración que le hacían al Padre, porque las mujeres no contaban en ese pueblo. Entonces estaban separadas, y por eso dice el relato que eran alrededor de ¿cuántos varones? 5,000. Entonces, pongámosle, si habían mujeres, si habían niños, más o menos cuánto, una aproximación de cuántas personas. Esa era esa multitud. Estamos hablando quizá un promedio de 20,000 personas en ese peregrinaje que iban. Y todas estaban entusiasmadas porque querían que el Señor les hiciera un milagro. Ahora, todas esas personas que llegaban ahí, que estaban ahí, algunos tenían algunas necesidades particulares. Quizás estaban enfermos, quizá otros iban a la fiesta, a la celebración, quizá otros habían hecho el recorrido, pero no tenían suficiente comida, porque eran caminatas largas, y la comida, ¿cómo tenían que llevar? Me imagino que llevaban alforjas y alguna comida para preservarla y comer en el camino. Era un peregrinaje que se hacía en aquellos días, porque querían ir a celebrar la liberación de lo que el pueblo, de lo que Dios había hecho cuando los había sacado del pueblo de la esclavitud de los egipcios. Ahora, la pregunta que Jesús le hace a Felipe era precisamente para probarle, pero Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, ¿cierto? Él ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando hablamos de milagro, el milagro es que rompe todas aquellas barreras naturales que podemos ver nosotros y reconocer. Darle de comer a más de 20,000 personas no era fácil. Entonces, ¿qué le dijo el discípulo al Señor? Le dice, empezó a hacer números. Todos los que les gusta hacer números, inmediatamente, ¿qué haríamos si le teníamos 20,000 personas para darle de comer? Y dice, mira, ni que tuviéramos 200 denarios, le podríamos dar de comprar, ir a comprar y darle alimentación. No nos alcanzaría, porque un denario equivalía a un salario de un día de un jornalero. Imaginémonos. Entonces estaban, creo que el discípulo estaban asustados, ¿verdad? Porque esa gente, yo me imagino que estaba horas escuchando al maestro, las enseñanzas, pero también esperando que el Señor hiciera algo por ellos. Ahora, no alcanzaría ni pudiéramos comprar todo eso. Entonces, de repente ahí aparece ¿quién? Otro discípulo, Andrés, hermano de Pedro. Y entonces, ¿qué dice el relato? Que el relato nos muestra que Andrés dice, bueno, aquí encontré un muchacho, dice la palabra. Y cuando leemos en el griego original, es paidos, que significa un niño. Uno dice un muchacho, ¿verdad? Así como Nandito, como Celeste. No, ya no me diga muchacho, dice. Un niño. Hey, aquí andaba un niño. ¿Qué andaba haciendo ese niño? ¿Será que andaba con sus padres? ¿Andaba con sus
andaba solo o andaba en la multitud. Y dice que este niño andaba con 2 peces y con 5 panes. Era su merienda. Me imagino para el peregrinaje era la merienda que le habían puesto. Y dice que los panes que no eran de buena calidad, los panecillos. Y los peces quizá eran sardinas. Eran sardinitas, no eran de buena calidad. Pero él andaba ahí porque estamos nos imaginando todo lo que estaba, porque era un peregrinaje, había mucha gente que estaba alrededor del maestro y ahí estaba. Entonces dice Andrés, y creo que esto no va a alcanzar, dijo. No va a alcanzar. Andrés es confrontado con ese niño, a saber, en la multitud de 20,000 personas, cómo lo encontró Andrés, pero se lo llevó al maestro. Aquí está este niño que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vino Jesús y mandó a recostar a toda la gente que se sentara, y levantó sus ojos al cielo y dio gracias. Dio gracias. ¿Y qué sucedió? Se multiplicó. Los panes se multiplicaron, los peces se multiplicaron, y los discípulos empezaron a compartir y a darle de comer a toda esa cantidad de personas que estaban en ese lugar. Se les dio de comer de tal manera que dice que en la palabra dice que quedaron satisfechos. ¿Y qué sucede cuando usted va y lo invitan a comer y le ponen un plato ahí y usted dice, ya no quiero, porque estoy hasta el copete, decimos algunas veces? Y la palabra dice que en el griego dice satisfechos, dice que se hartaron. Esa es la palabra original. Se hartaron, comieron y se llenaron. Se llenaron suficiente, de tal manera que sobró bastante panes y peces. Y el Señor dice que ¿cuántas cestas sobraron? 12. Yo me imagino que para que cada un discípulo cargara una cesta y pudiera dársela, pero dice que en la antigüedad se recogía lo que sobraba para dárselo a los servidores. A los servidores. Ahora, en estas lecciones de la palabra de Dios podemos sacar algunas cosas particulares que nos llaman la atención. Primero, podríamos decir que toda esa gente que estaba ahí, esa multitud de personas, algunos andaban preparados con la comida. Porque si usted va a hacer un viaje, usted se prepara, ¿cierto? Ahorita que va a haber el viaje, algunos de ustedes van a llevar comida. Tal vez allá van a haber comida también. No va a haber. Entonces, cada quien tiene que llevar su comida. Porque dice, voy de viaje, y lleva su buena burra, ¿cierto? Así tiene que ser. Entonces, de esos peregrinajes que iban a la fiesta de la Pascua, y todos los que estaban ahí juntos para celebrar, algunos yo me imagino que iban preparados, y otros dije, bueno, ustedes saben cómo es el ser humano, un poco egoísta. Creo que había muchos egoístas ahí, dijeron, no vamos a sacar la burra, vamos a esperar a ver qué pasa con el Señor Jesús. Y le escondieron la alforja. Vamos a esperar. Es una hipótesis que uno puede pensar, ¿verdad? Que dentro de 20,000 personas no puede ser que más de alguno iba preparado, ¿verdad? Por lo menos llevaban algunos alforjas y ahí llevaban la comida para el camino. Y nos dijeron, bueno, no le vamos a echar ganas. Vamos a esperar a ver qué pasa con Jesús, si nos provee.
Esa es una posible hipótesis. Otro detalle que nos puede llamar la atención ahí de esta exposición es que ese milagro sucedió también para que muchas personas abrieran su corazón a Jesús y conocieran a Jesús, que Él era el verdadero Mesías. Al final del pasaje dice, verdaderamente este es el Mesías, porque vieron el milagro, ¿cierto? Y a veces nos sucede así cuando nos pasa algo especial en nuestra vida, ya sea una situación de salud, un trabajo, lo que estamos esperando, cualquier cosa que sea, podemos decir, Jesús es verdaderamente me ayudó, Él está conmigo. Y yo creo que muchos cuando experimentaron ese milagro, que vieron a la multitud comiendo de los panes y los pececillos, dijeron verdaderamente, y quizá más de algunos de ellos abrieron su corazón a Jesús y lo reconocieron como el Mesías. Y así, de esa manera podemos decir que el Evangelio se fue extendiendo por ese momento tan especial. Es posible que haya sucedido. Ahora, en ese escenario, en el escenario hay un niño que encontró a Andrés. Ese niño, si le doy estos panecillos a Andrés y los panes me voy a hacer quedar sin comer, puede ser que el niño pudo decir, no los voy a donar. Y quizá Andrés lo agarró a la fuerza y se lo llevó, pero el pasaje no nos dice eso, sino que aquí hay un niño que tiene esta merienda. Y uno puede pensar, ¿qué hubiera sucedido si el niño se hubiera negado a decir, no Andrés, esta es mi comida para el camino, no te lo voy a dar? ¿Qué hubiera hecho ahí? ¿Será que el milagro hubiera hecho? ¿Si hubiera sucedido o no? No sabemos. Pero Dios en sus designios poderosos y maravillosos siempre tiene un plan. Ahora, pero el niño fue el instrumento, fue la materia prima que Jesús usó con esos panes y esos pececillos, la materia prima. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, a veces me preguntaba, ¿será que Dios en sus designios poderosos, maravillosos, desea usar a los niños, a los jóvenes, para cumplir la misión, como lo mirábamos en la clase de hoy, para hacer ese efecto que se multiplique el Evangelio? Dios va a usar la materia prima. Ahora podemos decir, era muy poco los panes y los peces, pero mis hermanos, en las manos de Dios, poco se hace mucho en las manos de Dios. Ahora, cuando nosotros podemos pensar aquí, bueno, Señor, yo tengo muy poco para darte. A veces pensamos que tenemos poco para darle al Señor. O a veces decimos, yo no he recibido nada de parte de mi Dios. Y es tan poco lo que yo le puedo ofrecer al Señor que no creo que valga mucho. Pero en las manos de Dios se multiplica. Mis hermanos, cuando Jesús alzó los ojos y dio gracias, porque Él sabía que Él iba a proveer la necesidad que estaba ahí. De eso podemos nosotros estar seguros,
que siempre Él va a estar dispuesto a ayudarnos. El milagro es que Él va a multiplicar lo poco que nosotros tenemos. Él lo va a hacer grande, lo va a hacer mucho. Puede ser que en nuestro interior podamos decir: ¿cómo me va a usar a mí el Señor si mi familia es disfuncional? Ustedes han visto aquel programa de la familia Peluche. La familia Peluche imperfecta. ¿Será que el Señor puede usar a los imperfectos? Claro. El Señor puede usar a un hombre, a una mujer imperfecta, ¿para qué? Para hacer la obra de Él. Eso es lo que es nuestro Dios, y Él está dispuesto a hacerlo. Milagro tras milagro, triunfo más triunfo. Porque muchas veces creemos nosotros y no le podemos decir: Señor, te traigo esto poco que yo tengo y te lo pongo en el altar para que tú hagas con ello algo grande. Lo puede hacer el Señor. Él lo hace y lo miramos en su palabra. Los milagros los puede hacer. Aunque nosotros creamos que somos, que tenemos muchos conflictos, aunque hablen de nosotros, aunque hablen de usted, siempre van a hablar de usted y de mí. Yo tengo muchos detractores, amigos que me están criticando, me están señalando, pero yo voy a seguir adelante porque lo poco que yo se lo he entregado al Señor, y Él lo va a hacer grande. No porque yo sea bueno, es porque es de Él la obra, y no es suya, no es mía, es del Señor. Entonces, podemos traer lo poco que Dios nos ha dado, y Él lo va a hacer grande y mucho para su reino. Él lo puede hacer. Me dice que ayer estaba en la iglesia del Nazareno de Ajuterique, aquí en Comayagua. Estaba instalando al pastor Josías y América, y estaba Valeria y André cantando. Estábamos instalándolo como el nuevo pastor de la iglesia del Nazareno de Ajuterique. Y el pastor Ignacio le estaba entregando las llaves simbólicamente al hermano Josías, porque ya él, después de 8 años estar en esos recorridos de plantación de misiones, ya él le entregaba las llaves para que él asumiera el rol. Y dentro del servicio que tuvimos tan bonito, estaban 2 niñas cantando como de parte especial. Entonces yo le dije al hermano Josías como pastor: aquí ya tenés el grupo de ministerio de alabanza en la iglesia. La iglesia está nuevecita, no tiene instrumentos, no tiene nada, y si alguien quiere donar, pues hay que apoyarlo, ¿verdad? Para darle ese empujón al pastor. No había nada, pero esas 2 niñas entusiasmadas cantando, celebrando el día de la dedicación del templo y también de la instalación del pastor. 2 niñas. Podemos nosotros ver cómo Dios va a multiplicar la obra. Él la va a multiplicar porque es obra de Él. Estaba leyendo una historia acerca de un profesor en Alemania, ya hace muchos años. Dice que este profesor, cada vez que entraba a la clase, el salón de clase, se quitaba el sombrero. Siempre lo hacía. Entonces una maestra le dice: profesor, ¿y por qué usted está haciendo eso? Le dice: mire, le dice, no sabemos cuando este niño, dice, pueda llegar a hacer algo grande en su vida. ¿Y saben quién era ese niño? Entonces le dijo a la maestra así:
¿Saben quién era ese niño? Era Martín Lutero, a quien el profesor le quitaba el sombrero. Ahora, aquí tenemos unos niños de la iglesia. Yo quiero que pasen. Estos niños, si un maestro, una maestra y un padre de familia lo trae a la iglesia fielmente, un niño de estos puede llegar a ser un gran líder, un buen diputado, un buen ciudadano. Puede serlo, así como aquel maestro le rendía el sombrero al niño y la maestra lo cuestionaba, le dice, no sabemos a quién estamos preparando, dice, y se levantó un gran hombre. Y yo creo también, padres, que este es el tiempo de ustedes también. Si ustedes no traen a sus niños y si ustedes, maestros de jóvenes, no traen, no enseñan bien, vamos a quedar ahí pendientes. Yo quiero invitar ahora a los papás de estos niños que están aquí, las mamás, que pasen al frente. Pasen. Los papás y las mamás. Y quiero que se pongan detrás de ellos. Ahora, papás, mamás, así como aquel niño que estaba caminando por allá y el potencial de los peces y los panecillos eran tan significantes, pero para Dios para el niño eran pocos, pero para Dios se multiplicó. Ahora yo quiero que oremos y que usted ponga sus manos sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y quiero pedirle a la congregación que se ponga de pie. Y vamos a repetir esta oración. Vamos a repetir esta oración maravillosa que está en el Antiguo Testamento. Yo quiero que también ustedes como padres que están ahí, que tal vez sus hijos no están aquí hoy, ni sus hijas, pero eso no significa que no pueda orar por ellos. Eso no significa que puede también dedicarlo y traerlo al altar del Señor y decirle, Señor, aquí está este niño, yo soy tutora, tú me lo has dado, te pido que los bendigas, que aumentes en ellos su fe, pero ayúdame a mí a comprometerme y traerlo. Repitamos conmigo esta oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Padre nuestro, oremos por cada niño, para cada hijo, cada hija. Señor, en esta hora, gracias, porque aquí están nuestros hijos, nuestras hijas, y aquí estamos una vez más comprometiéndonos. Creemos que tú nos has llamado para ser los cuidadores de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a seguir inculcándole el amor tuyo. Ayúdales a inculcar el temor tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres, a traerlos fielmente a la iglesia. Bendícenos, Señor. Bendice los maestros
que cada día se esfuerzan, cada domingo, por darles una lección de tu palabra. No sabemos, Señor, qué va a ser de ellos, pero sí podemos reconocer en esta hora que si los instruimos y los guiamos, llegarán a ser buenos y buenas hijos e hijas tuyas para tu reino. En este momento oramos por los padres, para que los bendigas y los ayudes en esta tarea maravillosa de conducir a sus hijos e hijas. Gracias por aquellos hijos e hijas que no están aquí con nosotros, pero también queremos orar por ellos, los queremos bendecir y queremos pedirte, Señor, que nos des palabras para animarlos y ayudarles en sus tareas cotidianas, pero sobre todas las cosas, mostrarle el camino suyo. Recordemos lo que tu palabra dice, que puede ser poco, pero en tus manos se hace grande, se hace mucho, para la gloria tuya y para que tu nombre siga corriendo en esta iglesia y en nuestras familias. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.